Amigos, continuando con el programa, hoy nos visita Cristian Leoncio Ruiz Chavarría, asesor de la Dirección de Instrumentos Financieros de Produce, que nos va a conversar sobre las alternativas de financiamiento para activo fijo para el sector MIPYME. Bienvenido, Cristian. Gracias, Alejandro. Cuéntanos, Cristian, desde Produce, ¿qué está realizándose para que el empresario del sector MIPYME tenga más opciones de financiamiento para su activo fijo? De hecho, tú sabes que estamos promoviendo muchos instrumentos respecto a capital de trabajo, que son a corto plazo, la factura negociable, por ejemplo, entre ellas. Pero sí vimos pues que había una brecha, ¿no?, de financiamiento para activo fijo y evaluamos el mercado. Y la verdad, nos llevamos una sorpresa porque el financiamiento para activo fijo en el sistema financiero actual es bien limitado para pequeñas empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Como primer paso dijimos, eso tiene que ser una política de Estado, y como política de Estado lo incluimos en la Política Nacional de Competitividad y Productividad. De hecho, ahí está, ¿no? Hay un componente, es el objetivo prioritario 4 de financiamiento, y luego el plan del 2019 a 2023 creo que es, ¿no? El último que ha salido. El último que ha salido. Okay. Y esto, de hecho, que después de la política está el plan, y en el plan estamos ahí respecto a financiamiento activo fijo en la medida 4, ¿no? Como lo has podido leer, es instrumentos financieros alternativos. Así es. Entonces, ahí está, y dice pues arrendamiento financiero como una alternativa más para financiamiento de activo fijo. Yo me quiero detener ahí. Hace algunos años, creo que fue hace 4 o 5 años, existía el tema de la factura negociable, ¿no? Que la penetración del mercado era muy reducida, creo que ni al 2%, digamos. Y hubo un plan de diversificación, si no me equivoco, y se abrió para que empresas financieras no bancarias empiecen a darle penetración a este producto que es la factura negociable. Efectivamente. 4 años después esto ha cambiado. Efectivamente. Se está pensando hacer algo parecido para el activo fijo. Has dado en el clavo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ya tenemos una experiencia respecto a factura, ¿no?, que es capital liquidez, de más o menos 4 a 5 años, 2015 agosto más o menos empezó esto a operar, y naturalmente queremos hacer lo mismo, ¿no? La competencia, el mandato del Ministerio de Producción es promover la oferta. Así es. Entonces, si queremos promover la oferta, tenemos que ver, ¿no?, instrumentos, más agentes, claro, ¿no?, más agentes en el mercado, y vemos pues, aquí tampoco queremos descubrir la pólvora, esto ya existe en otros países, y vemos, digamos, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro contexto, cuál es el que se asemeja más. De hecho, que en factura funcionó así. Vinieron chilenas muchas, colombianas, y ahora empresas peruanas son empresas de factoring, ¿no? Claro, la oferta ha crecido. Definitivamente, ¿no? Tú comenzaste en el 2015 con financiar o comprar facturas para capital de trabajo de más o menos 200 millones, y actualmente este año vamos a cerrar en 15.000 millones. O sea, imagínate. Entonces, estamos en un mercado incipiente para ese instrumento factura, y creemos y estamos convencidos que para el tema de arrendamiento financiero va a ser lo mismo. Abrimos la oferta, permitimos que vengan empresas y que operen y que penetren el mercado, ¿no? El punto principal de nosotros es el acceso, que tengan acceso, ¿no? Y que conozcan las características de las micro y pequeñas empresas, sobre todo las pequeñas empresas en este instrumento en particular, porque las micros son más, es menos intensiva, ¿no? Más intensiva en capital de trabajo. Exactamente. ¿No? Pero pasas a un segundo nivel, ya vendes, ya tienes experiencia, y tú ya no necesitas, por ejemplo, muchas de estas microempresas hacen maquila, ¿no? Van a otras fábricas y, por ejemplo, en el tema de los chocolates, y fabrican. Pero yo, cuando ya crezco, estos chocolateros, ya necesito una línea de producción al menos pequeña. Entonces ahí necesito otro instrumento, no un instrumento de inversión como el activo fijo. Uno de estos es arrendamiento financiero. Y es por eso quizás que la manufactura pues del sector MIPYME es muy reducida, ¿no? Porque no tiene acceso a bienes de capital, ¿no? Y estos bienes, pues su duración es mayor a 1 año, implica una mayor inversión, y me imagino que pasará igual que la factura negociable, debe haber demanda. De todas maneras, te digo, de todas maneras. De hecho, que tú ves que la rentabilidad que estos pequeños negocios, estas pequeñas empresas o microempresas tienen, pues es menor, ¿no?, de la que deberían tener, ¿no? Ellos buscan naturalmente esta alternativa al mercado del sistema financiero y no la encuentran, es muy limitado. Entonces, ¿qué hace el empresario? Ahí tienes un problema, digamos, otro problema, ¿no? Porque
lo que haces es buscas qué hay en el mercado respecto a maquinarias y activo fijo. Entonces encuentras, digamos, hay otras empresas que ya utilizan un poco más grandes y las venden y las meten al mercado maquinaria de segundo uso, ¿no? Entonces buscan estas maquinarias y les sirve naturalmente, ¿no? De hecho, que estas empresas no tienen una estructura de costos definida y muchas al adquirir este activo fijo están peor que en el caso de la maquila. ¿Por qué? Porque los costos de mantenimiento, de reproceso, de demora, es más caro. Entonces, ahí si hablamos un poco más técnico, digamos, el costo marginal de una unidad, ¿no?, producida en este tipo de máquinas, en muchas de esas máquinas, es mayor al ingreso marginal. Entonces, eso significa que es improductivo. Es ineficiente. Entonces, lo que nosotros en el fondo queremos hacer es, naturalmente, que más empresas crezcan, tengan acceso a activo fijo, pero en el fondo es aumentar su productividad y cambiar el parque, pues, de maquinarias, ¿no?, de activo fijo, darles más tecnología, de hecho, a ellos. Y también pueden también ser tentados a tomar un producto de corto plazo para financiar una compra que tiene que estar financiado con largo plazo. De esos tengo ejemplos pequeños y grandes, ¿no? Mira, un ejemplo, ¿no? Y eso es un error usual de las empresas, ¿no? En Masamari, Satipo, por ejemplo, me tocó hacer un poco de educación financiera, ¿no? Este es un trabajo de evangelización a nivel nacional y que hacemos en el Ministerio de la Producción. Y pues había una señora que vendía comida, ¿no? Y más o menos su ticket día era 200 soles, ¿no? Y una rentabilidad más o menos de 80 soles, 50 soles, ¿no? Más o menos un 30%, 40%. ¿Y qué pasa? La señora estaba, o sea, estaba en Infocor, porque hay algunas cajas ahí, y ya no tenía financiamiento ni siquiera de los proveedores, o sea, estamos hablando financiamiento de proveedores locales para, que para su capital del día. Entonces, ¿qué había pasado? Que se le presentó la Virgen María a la señora y había una cocina industrial que estaba valorizada en 5,000 soles. Entonces, naturalmente, esta cocina se la estaban dejando a 1,000 soles, dijo, wow, es la oportunidad de mi vida. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó su capital del día para pagar esos 1,000 soles. ¿Qué pasó? No le pagó al proveedor un día, no le pagó 2 días, ya no te doy. Entonces, ¿cómo produces? La señora decía, en su asombro, decía, oye, yo no me he gastado la plata, yo he invertido la plata. Ah, pero invertiste mal, porque nunca puedes utilizar capital de trabajo para una inversión o un activo, o un financiamiento activo fijo. Eso no puedes hacer. Usualmente eso se paga con la utilidad que tú tienes, ¿no? Es más lento el retorno. Efectivamente. ¿No? Entonces, esas cosas suceden, mira, para empresas. Y para grandes empresas también sucede. Tenía otro caso en Tarapoto, una empresa chocolatera, que tú sabes que pues el precio del cacao progresivamente como commodity va disminuyendo, ¿no? Porque ya hay más oferta de cacao, entonces ya no es negocio acopiar y vender, ya no es. ¿Qué haces? Como empresario dices, voy a darle valor agregado. Entonces, cuando tú le das valor agregado, piensas como empresario, voy a hacer una planta. Y piensas los productos derivados del cacao, manteca de cacao, nips de cacao, etcétera, ¿no? Entonces dices, perfecto, entonces voy a financiar una planta. Estás hablando de financiamiento de activo fijo. Pero tú tienes un negocio de acopio, necesitas el día, y el negocio de acopio es tú vas con plata en mano al productor y le pagas. Vuelves, vendes y así, ¿no? Tienes un círculo ahí, ¿no? Entonces, este empresario no hizo los cálculos para su financiamiento de activo fijo de su planta y no solicitó lo que debía solicitar al banco al inicio. Le dieron una cantidad de plata muy grande, millones de soles, y no fue suficiente para terminar la planta. Le faltaba todavía. Entonces el banco ya no le iba a dar. Le había analizado y hipotecado todo. Eso sí era activo fijo. Hasta ahí estaba bien. ¿Qué hizo? Agarró de su acopio a corto plazo para terminar, y no terminó la planta. Entonces, ¿qué haces? Ya no puedes generar acá y no puedes. La misma pregunta o la misma afirmación. Yo no me he gastado la plata. Claro, está invertida, pero no correctamente. No correctamente. Entonces, eso pasa, Alejandro, ¿no? Cristian, y desde Produce los cambios que nos comentas, ¿cuándo van a empezar a realizarse, ¿no? O sea, se está planificando, miré que va a existir una ley, ¿no? Que el alcance pues se cambie.
para que también entren financieras no bancarias. ¿Cuándo se tiene planificado hacer esos cambios? Mira, te comento que al inicio te dije que esto ya es como una política de Estado, ¿no? Entonces, esto tiene plazos hasta 2030. Sin embargo... 2030. 2030, pero para la operatividad. Es decir, que este tema de que la oferta, ya haya muchas empresas de leasing, ya hayan muchas operaciones de leasing, ¿no? De arrendamiento financiero. Nosotros al 2021 ya tenemos que tener la ley que permita y el reglamento que permitan que las empresas especializadas que quieren hacer arrendamiento financiero se establezcan. Acá saludamos esa decisión, ojalá que eso camine, porque el mercado lo necesita, ¿no? La empleabilidad del sector MIPYME es, creo, más del 60%. Así es. Es una cifra muy importante. Efectivamente, ¿no? Está bien, ojalá que camine entonces, todos crucemos dedos y que eso se haga a corto plazo. No, es un trabajo intenso, como te decía al inicio, evangelización, un trabajo intenso y que estamos ahí dándole todo, ¿no? Está bien, muchas gracias, Cristian, por compartirnos estas iniciativas de Produce, y esperemos que eso se concrete pronto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Fue Cristian Chavarri, asesor de Dirección de Instrumentos Financieros de Produce. Venimos tras una breve auspicios. Gracias. Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas.